Hola, cosas pensantes. Seguramente habrás escuchado la frase pienso luego existo. Pues hoy vamos a hablar del creador de esta frase. Hoy vamos a hablar de René Descartes, el tipo que convirtió la duda en una herramienta filosófica y terminó diciendo esto de pienso luego existo. Spoiler, él sí que sabía cómo rayarse la cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que ves, escuchas o incluso piensas podría ser falso? Bueno, pues Descartes también se lo preguntó, pero a lo grande. Decidió desconfiar de absolutamente todo, hasta de su propia existencia, para encontrar una verdad indiscutible. Pero, ¿cuál es esta verdad indiscutible que descubrió Descartes? Pues que mientras pensaba, sabía que al menos existía. Y me dirás, ¡Guau, Antón! ¿Qué descubrimiento es esto? ¡Guau! Me ha cambiado la vida. verdaderamente sí que fue un gran cambio en el pensamiento europeo. Pero vayamos por partes. Vamos a descubrir cómo llegó a esa conclusión y por qué es uno de los padres de la filosofía moderna. Soy Antón, de Libros por Tiempo, y hoy vas a entender el pensamiento de Descartes. René Descartes fue un importantísimo filósofo, matemático y físico francés del siglo XVII. Dentro de la filosofía es considerado el pensador moderno por excelencia, es decir, aquel que asienta las bases de la filosofía de la edad moderna. Pero antes de que comencemos con el pensamiento de Descartes, debemos comprender su contexto y entender por qué fue tan influyente su pensamiento. El contexto de Descartes, resumidamente, fue un periodo de constantes cambios, de quiebras y, por ello, de duda. Todo el pensamiento de Descartes se enmarcará por esta última característica, y es que la duda era algo propio de la época, y el filósofo supo utilizar esa duda para encontrar ciertas verdades. Una vez llegado al punto que nos toca, yo voy a dividir en 4 puntos principales la época que vivió Descartes. Primero, el inicio de la Edad Moderna. Segundo, el Renacimiento. Tercero, la Revolución Científica. Y cuarto, el resquebrajamiento de la Iglesia. Vayamos con la primera, el inicio de la Edad Moderna. Seguro que recordáis cuál fue el acontecimiento clave que data el inicio de la Edad Moderna en Europa. Sí, la conquista de América. Este acontecimiento fue un hecho histórico estremecedor, no solo por lo que pasó en el continente americano, sino por sus repercusiones a nivel social y filosófico. Imaginaos que actualmente descubrimos que existe vida inteligente en otro planeta, con otro lenguaje, otra cultura, otras costumbres y otro tipo de organización económica al del planeta Tierra. Esto tendría seguramente una consecuencia bastante grande en el pensamiento, porque ya no se vería la raza humana como algo único, sino que se vería una raza entre tantas que hay en el universo. Algo así pasó en la conquista de América. Tanto la religión cristiana como las costumbres europeas fueron puestas en crítica o, al menos, en tela de juicio. Se preguntaron, ¿por qué las costumbres que hemos tenido como naturales son las correctas si existen otras personas con culturas radicalmente diferentes? Es normal entonces que en tal época existiese primero un cierto pesimismo o realismo sobre la posición del ser humano en la Tierra. La religión expresaba que nosotros éramos la especie elegida por Dios. Sin embargo, el choque entre civilizaciones y culturas trajo a Europa cierto pesimismo y crítica al pilar fundamental de la Edad Media, la religión. Por eso, los intelectuales de la época se empezaron a fijar ya no solo en las Sagradas Escrituras, sino en los pensadores anteriores al inicio del cristianismo, sobre todo en Grecia. Esta etapa es la que conocemos como el Renacimiento, porque hicieron renacer la cultura clásica. Entonces, la segunda característica del contexto de Descartes es el Renacimiento. Esta época fue clave porque fue la salida del pesimismo que tanto atosigó a la Europa de aquel entonces, y dio una respuesta parcialmente contraria al canon de la Iglesia. Esta visión se basaba en dar más importancia al humano de la que le daba la religión, tanta importancia que a veces se sobrepuso a la de Dios. Entonces, en el Renacimiento, el hombre se veía como el centro de todo. Los intelectuales se sumaron a la corriente llamada antropocentrismo, y choca con la corriente de la teología o la religión, que es el teocentrismo, es decir, que Dios está en el centro de todo el conocimiento.
Pero hay que ponerse la piel de aquellas personas que vivieron en aquella época. Durante 1500 años, el saber tanto filosófico como científico estaba satisfecho con lo que promulgaba la religión. Por ello, debemos comprender que en aquella época empezar a dudar de los preceptos de la Iglesia traía necesariamente una época de crisis y de duda. Y esa duda creó un hueco que debía estar cubierto por una disciplina que no sea la teología. Aquí el tercer elemento, la revolución científica. Junto a las innovaciones tecnológicas, el desarrollo económico y la duda de las verdades reveladas de la Iglesia, en el contexto de Descartes se empezó a dar más importancia a las matemáticas y a las ciencias experimentales. Esto ayudó considerablemente a que el hueco que había cubierto la religión poco a poco fuese sustituido por la ciencia y las matemáticas. En este contexto se sitúan personajes históricos como Copérnico y Galileo. Pero no solo fue la única revolución que emergió en la Europa de aquel entonces, sino que en el mismo lapso de tiempo se sitúa otro tipo de revolución, o mejor dicho, reforma, en el pensamiento. Este es el cuarto ingrediente clave para entender el contexto de Descartes, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un acontecimiento clave que sin ella no se puede comprender todo lo acontecido en los siglos siguientes. La ruptura que estableció personajes como Lutero resquebrajaron la religión cristiana y fueron la causa de la crisis del pensamiento occidental posterior. No podemos negar que el contexto de Descartes fue un periodo de cambio y de duda, y por ello todo el siglo XVI y XVII estuvo marcado por un anhelo de crear una ciencia nueva. Con tantas religiones y perspectivas, las personas no sabían a quién o qué creer. Por ello, por la ruptura de la Iglesia, la duda cada vez se hacía más grande, y esa duda debía estar cubierta por una visión anticlerical, es decir, no religiosa. Entonces, estos son los acontecimientos clave para poder sumergirnos en el pensamiento de Descartes. Pero, ¿qué pensaba Descartes? Antes de adentrarnos al pensamiento del filósofo francés, debemos comprender que este fundó una nueva corriente llamada el racionalismo. Pensadores importantes como Leibniz, Spinoza o Wolff surgieron de esta estela de Descartes y el racionalismo. Las grandes características de este pensamiento son las siguientes. Primero, como bien dice el nombre, el racionalismo era aquella perspectiva que daba supremacía a la razón frente a los sentidos. Es decir, los sentidos nos llevan al engaño. Pongamos un ejemplo. Si sales a la calle y estás un rato observando el cielo despejado, ves como que el sol se mueve, ¿no? Si solo tuviéramos los seres humanos el conocimiento sensible, concluiríamos que el sol se mueve mientras que la Tierra está quieta. Sin embargo, sabemos que los sentidos pueden llevarnos a esa conclusión errónea de que el sol se mueve y la Tierra no, porque tenemos la capacidad racional de concluir que verdaderamente es la Tierra que se mueve alrededor del sol, y que veamos lo contrario es cuestión de perspectiva. La segunda característica del racionalismo es creer que existen las llamadas ideas innatas. ¿Pero qué es esto? Tranquilos, algo innato es aquello que llevamos de nacimiento y que no ha sido derivado de la experiencia. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene un talento innato, estamos diciendo que esa persona ha nacido con ese don. Pues para los racionalistas tenemos ciertas ideas innatas que nos posibilitan pensar y comprender el mundo. Por ejemplo, las ideas matemáticas y geométricas, la idea del yo o la idea de Dios son una de las ideas que para los racionalistas tenemos los seres humanos de manera innata. Es decir, estas ideas no las desarrollamos durante la vida, sino que son las verdades anteriores a la experiencia y las que nos posibilitan comprender todo lo de nuestro alrededor. Aunque Descartes y cualquier racionalista no negará otras ideas que posibilitan el conocimiento. Es decir, Descartes también hablará de las ideas derivadas, aquellas que son abstracciones de lo percibido en el mundo físico, como la idea, por ejemplo, de árbol, montaña, caballo. Estas ideas para Descartes, a diferencia de las ideas innatas, hemos tenido que verlas durante la vida y en el mundo para poder hacer una imagen mental en nuestra cabeza. Aunque no solo están estos dos tipos de ideas, sino que por último están las ideas imaginarias, aquellas que el ser humano ha creado en su mente y solo están en esta. Sin embargo, cualquier persona de la época y de hoy en día no dudará de la existencia de estos dos tipos de ideas, es decir, de las ideas derivadas y de las ideas imaginarias, sino que el debate en aquel siglo estaba en las primeras ideas, las ideas innatas.
Como última característica de los racionalistas, se da una gran importancia a la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es aquella disciplina que nos posibilita un conocimiento certero y verídico. 2 más 2 es 4 aquí y en China. Pero la matemática va más allá. Para los racionalistas, el mundo está ordenado según las leyes y proporciones matemáticas. Y la razón es aquella facultad que puede captar ese mundo, que es matemático, y comprender. Entonces, el mundo se debe deducir de manera matemática, mediante aquellas leyes que la razón capta. Y es que la deducción matemática, y quedaos con esa palabra, deducción, y la lógica nos posibilita un conocimiento de la esencia y el funcionamiento del mundo, mientras que lo que vemos e inducimos por los sentidos en el día a día nos lleva al error. Una vez comprendido lo que propone el racionalismo en general, vayamos a lo que pensaba concretamente Descartes. Descartes tiene 2 grandes escritos que pueden resumir su pensamiento de manera completa. Primero, el discurso del método, y segundo, las meditaciones metafísicas. De aquí vamos a dividir en 2 su pensamiento. Primero, la cuestión del método y segundo, las verdades metafísicas. Pero para comprender estas 2 cuestiones centrales de Descartes, antes debemos saber lo que es la duda metódica. Vuelvo a recordar al oyente que el contexto de Descartes requería recomponer o crear una nueva ciencia, que no se basara en las verdades bíblicas. Para ello, Descartes quiso construir un método capaz de lograr ciertas verdades sólidas. Y esas verdades sólidas debían ser claras y distintas. ¿Por qué estas 2 características? Porque por un lado, una idea es clara cuando se presenta a la mente de manera evidente y no deja lugar a duda. Por otro lado, una idea es distinta cuando está bien separada de otras ideas, sin confusión ni mezcla con elementos dudosos. Entonces, el método de Descartes quería ser aquel que posibilita a este tipo de verdades, claras y distintas. Pero, ¿por dónde debemos partir para llegar a esas verdades? Para Descartes, debemos partir de la duda. La duda en Descartes es el punto de partida de su método para encontrar verdades. Porque hay que deshacerse de los prejuicios y de lo que creemos para poder llegar a una verdad que no sea individual, sino universal. Este punto de partida es conocido, como ya he dicho, la duda metódica. Y ahora empezaremos con el método de Descartes. Son 4 los grandes principios que componen el método de Descartes. Primero, la evidencia. La evidencia decía que solo debemos aceptar como verdadero lo que sea claro y distinto para mi mente. Es decir, descarta cualquier idea que genere la mínima duda. La verdad debe ser algo evidente como un «esto lo tengo clarísimo». Segundo, el análisis. El análisis consiste en dividir los problemas en tantas partes como sea necesario. En lugar de enfrentarse a todo de golpe, Descartes dice, descompone el problema como desmontar un Lego complicado, por ejemplo. El tercer elemento consiste en la síntesis. La síntesis se basa en reconstruir el conocimiento empezando de lo más simple a lo más complejo. Es decir, una vez analizado el problema, o analizado esas verdades universales, hay que ir paso a paso, es decir, decir cuáles son las más importantes y a las menos importantes. Es decir, primero dar las piezas más fáciles, luego las más difíciles. Este elemento es importantísimo, porque la ciencia, por ejemplo, no solo se basa en analizar el mundo exterior, sino que también en sintetizar en leyes o sistemas de pensamiento lo que vemos en el mundo exterior. Es decir, por ejemplo, la física, por ejemplo, Newton, tuvo que simplificar en 3 leyes físicas todo lo que ve en el mundo exterior. Y esa capacidad de simplificar nos la da la síntesis. Nos da un esquema de lo más simple a lo más complejo. Y por último, cuarto, la enumeración. Consiste en revisar todo para no dejar nada fuera. Es decir, repasar y confirmar que no te ha saltado nada. Un poco como hacer el checklist para evitar errores. Estos 4 principios no solo fueron claves para Descartes y su ansia de encontrar una verdad indudable, sino que fueron importantísimos para que los científicos y filósofos posteriores desarrollasen sus teorías como Newton, Laplace o Leibniz. Pero vale, hemos analizado el método por el cual debemos guiarnos para encontrar las verdades indudables. Pero para Descartes, ¿cuáles fueron esas verdades indudables, claras y distintas? Como hemos dicho, la duda en Descartes era algo que vertebraba todo su pensamiento. En la segunda obra, Las Meditaciones Metafísicas, comienza con la duda radical de todo.
Primero, Descartes duda de lo que los sentidos le muestran, porque muchas veces los sentidos no nos muestran lo verdadero y nos induce a errores, ¿no? Luego, partiendo de que los sentidos nos engañan, Descartes duda de la realidad misma. Su argumentación se basa en los sueños. Es decir, cuando estamos inmersos en un sueño, no sabemos que eso es un sueño y creemos que es la realidad. Pues lo mismo nos puede pasar en la realidad, que creemos que es la misma realidad, pero puede ser un sueño también. Por último, Descartes socava uno de los principios fundamentales del racionalismo para luego formarlo otra vez. Es decir, también duda de las verdades matemáticas, porque para este puede haber un ser maligno, por ejemplo, que nos se ponga en la cabeza que 2 más 2 sea 4, pero que esto no sea cierto. Sí, yo la primera vez que leí esto de Descartes dije, este tío está loco, pero bueno, vamos a aceptar lo que dice Descartes, es decir, dudamos hasta de las certezas matemáticas. Entonces, ¿de qué no podemos dudar? Para Descartes, la duda es algo propio del ser humano, y algo de lo que no podemos escapar. Estamos continuamente dudando, y claro, si estás continuamente dudando, hay alguien que está pensando, ¿no? Si dudas, entonces piensas, pero claro, si piensas, entonces existes. De ahí su famosa frase, pienso luego existo. Esta es la verdad primera que establece Descartes, lo que llamó la res cogitans, la cosa pensada. Pienso, luego existo. Esa es la primera verdad. Durante toda nuestra vida hay una cosa pensante, es decir, nosotros, que piensa y hace cosas todo el rato, sin interrupción, estemos despiertos o dormidos. Vale, esto está muy bien, pero no hemos resuelto uno de los problemas claves. ¿Cómo podemos estar seguros de la realidad exterior? Esto es un grave problema porque siguiendo la argumentación de Descartes, los sentidos nos llevan al engaño. Y lo que ven los sentidos es la realidad exterior. Entonces no hay que fiarse de lo que existe en la realidad exterior. De tu cuerpo, de lo que estás viendo ahora, de lo que has vivido, todo eso está puesto en duda. Sin embargo, esto no puede ser así. Porque si solo nos fiásemos de que estamos pensando y dudásemos de toda la realidad exterior, no podríamos hacer nada en la vida. Para atajar esto, Descartes utiliza a un ser que está por encima de nosotros y es más perfecto que nosotros. ¡Adiós! Pero vayamos por partes, porque parece que hemos dado un salto bastante grande en la argumentación de Descartes. Descartes explica que nosotros somos seres imperfectos, porque dudamos y tenemos errores en nuestro pensamiento. Esto es algo obvio. Por eso, primero se pregunta por qué podemos tener en la mente una idea de perfección, si somos imperfectos. Para ello, Descartes, como primer argumento, desarrolla el argumento de la perfección. Esto explica que para tener en nuestra mente esta idea de algo perfecto, alguien más perfecto que nosotros nos ha tenido que poner esa idea. Y este es Dios. Segundo, y siguiendo con esta argumentación, el filósofo desarrolla el argumento cosmológico. Y este es el siguiente. El mundo no puede haberse creado por un ser imperfecto y limitado como nosotros. Y si crees que tú has creado el mundo, permíteme decirme que estás chalado. Verdaderamente debe haber algo que sea perfecto que nos posibilite pensar a nosotros y haber creado un mundo exterior. Por último, como tercer argumento, Descartes recupera el argumento ontológico de San Anselmo, otro filósofo, que consiste en el remate de estos dos argumentos que he explicado anteriormente. Este argumento explica que si Dios es un ser perfecto, no le puede faltar la existencia, porque existir es una perfección. Por lo tanto, Dios definido como un ser perfecto debe existir necesariamente, ya que sin existencia no sería perfecto. Es decir, las cosas que tenemos en nuestra mente no son iguales a las cosas que existen verdaderamente. Es decir, para Descartes, lo que existe es más perfecto que lo que no existe, y por ello Dios debe existir al ser un ser perfecto. Entonces, una vez explicados estos tres argumentos, la segunda verdad de Descartes es la existencia de Dios, ese ser perfecto y pensante que llama la res cogitans infinita o divina. Vale, pero ¿qué tiene que ver Dios con el mundo exterior? Es decir, estamos explicando por qué el mundo exterior era claro y distinto, es decir, era certero, y hemos mezclado con ideas de Dios. Bueno, pues una vez expuesto que Dios existe, y nosotros también, el mundo para Descartes empieza a ser algo más claro. Es decir, como hemos dicho, la existencia del mundo no depende de nosotros, ya que no podríamos ser la causa de algo tan vasto como el mundo exterior. Solo un ser infinito como Dios puede mantener la realidad del mundo externo. Dios, siendo un ser infinito y perfecto, es la causa de todo lo que existe, incluyendo el mundo. Si el mundo fuera una ilusión, Dios sería un engañador,
lo cual contradice su naturaleza perfecta. Es decir, aunque los sentidos nos puedan engañar, la percepción clara y distinta del mundo externo, junto a la certeza de que existe un Dios que lo ha creado y no nos engaña, nos permite no dudar todo el rato del mundo. Es decir, nos permite vivir. Entonces, lo que vemos cada día, toda la materia o extensión del mundo, Descartes la llama la res extensa. En resumen, Descartes nos enseña que la duda no es el enemigo de la verdad, sino su camino más seguro. Su método, basado en la razón y el análisis sistemático, nos lleva a 3 certezas fundamentales: que existimos como seres pensantes, que Dios existe como garante de la verdad y que el mundo real es gracias a su perfección. Descartes no solo revolucionó la filosofía, sino que nos dio herramientas para pensar con claridad y cuestionar con rigor. Así que la próxima vez que dudes, recuerda, estás a un paso de descubrir algo grande. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguimos filosofando juntos. ¡Adiós!